¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando una nueva edición, una nueva semana de debates en Así son las cosas. Y aquí vamos a retomar en esta oportunidad algo que ya en agenda hemos tenido respecto del escenario en el que nos estamos encaminando rumbo a la elección de octubre próximo. Un escenario de debates en muchos aspectos, algunos ligados con algo que es fundamental en una sociedad, que es la ciencia y las acechanzas que hay respecto de la posibilidad de desarrollar una ciencia propia, porque el mundo va a seguir haciendo ciencia. El tema es qué hacemos nosotros en este mundo en el que se califica por tener científicos propios. Hay una contradicción de base en promover la educación y negar la ciencia, ¿no? Porque la ciencia es el estadio último de los procesos educativos, es la aspiración mayor. Si uno cree que para cualquier desarrollo de un país, sobre todo los emergentes, los que necesitan insertarse en el concierto mundial, es fundamental la educación, no puede decir, bueno, que los científicos se las arreglen con las empresas privadas. Bueno, en este contexto, no solo las acechanzas son hacia la ciencia, sino también hacia derechos que están consagrados. Y de estas dos cuestiones vamos a hablar, de las temerarias afirmaciones que uno no sabe si son parte de la coyuntura electoral o de las convicciones, pero más vale advertirlo a tiempo y no probar con el resultado de una elección para no arrepentirnos de no haberlo dicho, como lo hemos mencionado en otra oportunidad. Bueno, un grupo de científicos argentinos visitaron la provincia de Jujuy. Lo hicieron para tomar contacto respecto de la situación que se vive con la educación y también con los propios universitarios en la provincia de Jujuy, luego que se generase en la reforma de la Constitución un clima de hostilidad social hacia aquellos que no la apoyaron y protestaron porque fue una reforma express, producto de una necesidad de ocasión. El gobernador era candidato o precandidato a vicepresidente y parecía necesitar imponer una lógica de laboratorio. Aquí estamos haciendo esto. Bueno, ese grupo de científicos argentinos, de académicos de la ciencia de nuestro país, con 2 riocuartenses estuvo en la provincia de Jujuy. Pero en este contexto también ponemos en análisis en la mesa lo que ocurre con la ciencia y el temor que hay que se desfinancie la ciencia. Y si se desfinancia la ciencia es herirla de muerte. Así que vamos a hablar de estas dos cuestiones con los invitados que son la profesora Marta Dardanelli, que es la nueva secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias por venir, un placer, Marta, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el ex rector, doctor en matemática, Marcelo Ruiz, que fue uno de los riocuartenses que participó de esta reunión en la provincia de Jujuy, junto con Nicolás Malinowski. Pero Marcelo, en representación del Grupo Ciencia y Técnica Argentina, ¿quiénes son? Así es, bueno, buenas tardes, Guillermo. Gracias por venir. Un placer por la invitación. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina es un conjunto de docentes e investigadores. Somos alrededor de 30 integrantes, donde está Dora Barranco, Roberto Salvareza, Adrián Paenza, Diego Hurtado, Carolina Mera. Bueno, son científicas y científicos, en general digo docentes e investigadores, sí, muchos de ellos con reconocidas historias en el campo de la investigación en distintas disciplinas, y preocupados por las diferentes dimensiones de la ciencia y la tecnología en sus versiones muy amplias, ¿no? Porque vamos del campo del derecho a la energía nuclear, desde la biología molecular a la matemática y el problema de la antropología, etcétera. Y la preocupación... No hay ciencia buena y ciencia mala, porque pareciera que las ciencias sociales están depreciadas respecto de las ciencias duras. Para ustedes es todo igualmente importante. Y porque en un escenario de complejidad, los modelos de desarrollo o las perspectivas de los desarrollos son siempre complejas, y por lo tanto, en clave de complejidad también hay que comprender el proceso de construcción científico-técnico. Bueno, y además porque ayuda a pensar, ¿no? La ciencia social ayuda a pensar, que para algunos es una amenaza que los demás piensen, ¿no? Así es, ¿no? El famoso
que se van a lavar los platos, fue contra una socióloga que advertía que los modelos de desarrollo conducían a modelos de pauperización, ¿no? Así fue. Fue contra la sociología crítica. Esa frase. Bueno, en ese grupo, vamos a ver algunas fotografías, estuvieron en la provincia de Jujuy, pero voy a saludar a los otros invitados del programa porque también está participando Adriana Serkis, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, un gusto, Guillermo es mi nombre, gracias por participar, por dedicarnos su valioso tiempo para estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo es, así que bueno, ya todos los que andan por allá. Disculpen, pero bueno, uno todavía está en horario de seguir haciendo cuestiones del trabajo. Estos días son intensos. Bueno, le agradezco muchísimo. Después me va a explicar un poco la función de la Comisión de Energía Atómica, porque parece ser que algunos candidatos confunden, ¿no? Las dimensiones de el CONICET con la NASA, que son cuestiones que son diferentes. Y Nicolás Malinowski, que yo equivocadamente lo integré al grupo de Ciencia y Técnica Argentina, pero que no forma parte. Así que cuando aparezca la leyenda, si es que aparece, porque me estoy corrigiendo al aire, Nicolás sí ha estado, el riocuartense, participando en otras oportunidades en nuestro programa y estuvo en la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Guillermo, ¿cómo andan? Hola, Adriana, hola, Marta, Marcelo, ¿cómo están? Hola. Bueno, se conocen todos, así que me alegro mucho que puedan conciliar intereses. Le pido, por favor, a Walter... Soy juventud de cita ahora, así que... A juventud de cita, entonces te dejamos... Pero me dice Marcelo que no es fácil entrar al selecto grupo de cita. Vamos ganando espacio, Bueno, entonces no corregimos el zócalo entonces, el videógrafo. No, le pedía a mi compañero Walter que levantara un poquito el retorno porque los escucho bajo a quienes están en videollamada. Gracias, Walter, muy amable. Bueno, usted, Adriana, participó de la agenda en Jujuy. Cuéntenos de qué se trató y por qué fueron allí, mientras vemos algunas fotografías de esa experiencia que fue reciente. Bueno, desde hace bastante que en CITA venimos discutiendo, charlando sobre diferentes temáticas de la problemática de las comunidades originarias en la zona de Jujuy, de los recursos naturales como es el caso del litio y de la situación en particular de Milagro Sala. Entonces, hacía bastante tiempo que se venía charlando la posibilidad de seguir acompañando y con los últimos acontecimientos en los que entendimos que había una violación de derechos, que estaba una situación complicada para todos y todas los que realizan actividades de investigación, que tenían poco acceso a sus lugares de trabajo. Y bueno, queríamos simplemente tener una charla directa, un diálogo de poder comprender la situación y ver, bueno, qué tipo de apoyo se podía llegar a brindar o no desde, digamos, desde otros lugares. Entonces, bueno, así fue como surgió la posibilidad de organizar este viaje. Y bueno, ya que pudimos nos sumamos, pero bueno, a veces no es fácil combinar agendas y sobre todo porque es una cuestión individual, no es una cuestión institucional en este caso, y entonces, bueno, fue, digamos, una decisión personal. Pero incluso el Estado de Derecho está en riesgo para aquellos que trabajan en la investigación, en la ciencia, en la provincia de Jujuy. Y eso entendimos, en algunos casos en particular, entendemos que hubo bastante amedrentamiento sobre las actividades que realizan, en los momentos en los cuales las personas que investigaban, incluso los juicios que se fueron haciendo por contravenciones, por ejemplo, contaban, digamos, ese tipo de situaciones en las cuales aparecían figuras que entendemos que en el derecho no deberían ser causal de, digamos, de encarcelamiento o ser causal de determinadas situaciones. Y situaciones así, de esas que claramente tenían que ver con poder, como decía antes, amedrentar las actividades de aquellas personas que, digamos, tenían que hacer trabajos de campo, ¿no? Eso de poder ir a las comunidades, de poder participar directamente, y después de algunas de las marchas y de las represiones que existieron, también situaciones de amenazas que incluyeron que ciertas personas tuvieron miedo de volver a sus hogares, que se quedaron en otras localidades. Nos parece grave, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones que no ocurrían y que no deberían estar pasando en un país que se encuentra en democracia. ¿Ustedes creen que ese era el germen de lo que después ahora se ha puesto como amenaza a toda la ciencia argentina? Profesora, ¿usted cree que esto ofició como laboratorio?
Entendemos que hubo una idea de que el caso de Jujuy oficiara laboratorio. La verdad es que no quisiera atribuirle que sea el germen de lo que pueda estar ocurriendo como una violencia implícita en ciertos mensajes en los cuales se aplican epítetos o categorías o adjetivos de ñoquis, por ejemplo, a quienes pertenecen al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, porque simplemente no se comprenden las actividades que hacen. En lugar de poder tener un diálogo concreto, de entender cuáles son las tareas que se realizan desde la investigación, el desarrollo y la innovación en numerosas y diversas aplicaciones, no solo desde el punto de vista tecnológico duro, sino, digamos, que no me gusta llamarlo de esa manera como lo llamaste hace un rato, pero que muchas veces se identifica con aplicaciones concretas, con un plan de negocios, con el desarrollo, no sé, de una tecnología, de una vacuna. La tecnología social y las ciencias que estudian un montón de procesos son indispensables, todas ellas investigaciones para un país que quiere crecer en libertad, en democracia, en discusión franca, en abrir, digamos, la posibilidad de poder poner en discusión todos los temas. Y esto es sano poder entender esa diversidad de temáticas, esa diversidad de información, ¿sí? Bueno, es interesante esto que plantea Marcelo, porque en la universidad se dio un debate en torno de esta cuestión, de hasta dónde ir a repudiar los acontecimientos de Jujuy. Hubo dos posturas, se zanjó una menos contundente como expresión pública, pero tal vez tomar de manera directa, in situ, la temperatura de lo que está sucediendo resulta distinta. ¿Ustedes lo vieron así? Sí, nos parecía, bueno, con Adriana, con Nicolás y con el grupo que visitamos San Salvador y tomamos contacto con el colectivo de investigadoras, investigadores y también con representaciones de las comunidades de pueblos originarios y luego con Milagro, la perspectiva de los cuerpos en los territorios, ¿no? Cuando uno pone el cuerpo en el territorio, cuando deja de ser discursivo y se transforma de un condicionante en los hechos, ¿no? Sí, claro, hay una materialidad del encuentro que tiene que ver con un cuerpo que acompaña la palabra y bueno, los procesos de comprensión son diferentes. Esta es la segunda vez que nosotros viajamos a San Salvador de Jujuy. Lo hicimos poco tiempo después que Milagro Sala fuera encarcelado y ahí nosotros advertíamos que lo que estaba ocurriendo en Jujuy era nada más y nada menos que un intento de disciplinamiento, por un lado, de las organizaciones sociales, o sea, un formidable intento de disciplinamiento, y por otro lado, la construcción de un dispositivo de exclusión en la figura de Milagro Sala, por ser mujer, por provenir de pueblos originarios, y por provenir de una organización social. Y eso, digo, que además fueron la detención de Milagro, las calificaciones del propio aparato de Estado, etcétera, fueron condenados por distintas organizaciones e instituciones del país y del mundo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, fue muy dura, fue muy crítica con el Estado argentino y en particular con el Estado provincial. Entonces, bueno, este hecho nosotros lo advertimos. ¿Y por qué lo advertimos como Grupo de Ciencia y Técnica Argentina? Porque nos preocupa la dimensión ética. Y esa dimensión ética no está disociada, no está separada de la producción de conocimiento, sino todo lo contrario. Nicolás, creo que de la mesa sos el más joven, perdón si cometo un error, pero ponerse a discutir hoy no el plano de la materia específica que se investiga, los avances, sino que estar trenzando brazos para que no avance sobre la ciencia, pareciera ya un retroceso en sí mismo, ¿no? Porque en vez de tener las energías puestas en hacer evolucionar la ciencia, ahora hay que concentrarse en que no retroceda. ¿Qué mirada tienen desde los jóvenes investigadores? Sí, bueno, como vos decís, Guillermo, hay una preocupación ante una avanzada, digamos, de la derecha en el país que tiene un proyecto político donde quiere pauperizar la ciencia o quiere cerrar los institutos donde se discute la ciencia, que al fin y al cabo discutir la ciencia es discutir el conocimiento colectivo y el conocimiento social. Un poco lo veíamos
en la experiencia que tuvimos en el viaje el día sábado en Jujuy, donde veíamos cómo los institutos de investigación, las universidades, trabajaban en forma mancomunada con las comunidades de pueblos originarios, con los territorios, y de ahí se iba produciendo un conocimiento social que eso después se vuelca, digamos, a distintos desarrollos científico-tecnológico de índole social y de índole productivo o de cualquier índole que pueda aportar, digamos, justamente a un desarrollo nacional y regional también, ¿no? Porque lo que se trata también es de ir hacia un modelo regional, que eso después nos posicione a nivel mundial también. Y hay casos de éxitos de la ciencia, o sea, se menciona el tema de la vacuna en el COVID, pero vemos a lo largo de toda la historia argentina ejemplos como el sector nuclear, el sector satelital. Hay casos de las ciencias sociales, también el caso educativo en Argentina es un modelo en la región, digamos, o sea, cuando se habla de cerrar los institutos científicos tecnológicos, se habla de cerrar las universidades o están hablando de vouchers. Entonces, nosotros vemos como juventud y como jóvenes insertándonos en los desarrollos de investigación y no solo en el área de las universidades, sino también en el área productiva. Yo particularmente trabajo en el sector nuclear, en una empresa que opera centrales nucleares y somos un sector productivo que bueno, Adriana también conoce bastante. Y en ese sentido, digamos, lo vemos con preocupación porque al fin y al cabo es atacar, digamos, el sector donde se puede generar valor agregado a la producción y eso se traduce en mejores condiciones de vida para todo el territorio nacional. Y lo que veíamos, digamos, creo que Marcelo lo marcaba muy bien, digamos, en Jujuy hay un disciplinamiento, digamos, a las organizaciones sociales, a los actores políticos y a los actores en general que conforman, digamos, el tejido social, sobre todo en esa provincia, porque veíamos casos muy preocupantes, lo mencionaba Adriana al principio, de persecución policial, o sea, los trabajadores. También veíamos, por ejemplo, estuvimos con los docentes provinciales, donde se filtraron los recibos de sueldo y toda la provincia tenía un banco de datos, que es un banco de datos privados, digamos, de cada individuo y estaba socializado al conjunto, o sea, cualquiera que entra a Facebook lo puede encontrar. Entonces vemos una violación de los derechos de los docentes en este caso, y hay un disciplinamiento a través de eso, o sea, veíamos, hay amenazas telefónicas, hay amenazas con la policía en las casas, hay allanamientos arbitrarios, digamos, o sea, entonces eso pone o sea, es una situación de riesgo para el orden democrático y el orden de la libertad del conjunto de la sociedad jujeña, ¿no? Y eso, el miedo que nosotros tenemos, digamos, o sea, más que el miedo, la preocupación en realidad, porque no es miedo, es la preocupación de que esto se expanda en todo el territorio, digamos, con fenómenos como que, hoy lo mencionaba, creo que Dora, en la radio con vos, Guillermo, a la mañana, el caso, por ejemplo, de Brasil, digamos, con Bolsonaro, son fenómenos que se pueden extender en todo el territorio nacional y eso es preocupante, ¿no? Incluso dentro de las circunstancias que generaron estrépito en Jujuy, la policía entró a una reunión del Consejo Superior de la Universidad de Jujuy, ¿no? Después el gobernador salió a repudiar este episodio diciendo que había sido una decisión impropia de un jefe policial que ordenó interrumpir el lugar de gobierno de la universidad. Aquí en Río Cuarto, después de las manifestaciones públicas del candidato Javier Milei de eliminar el CONICET, hubo una postura de la universidad muy clara a este respecto. ¿Están preocupados, secretario, por esta situación de amenaza a la ciencia? Nosotros creemos que la forma de responder a cualquier opinión política es con trabajo. O sea, a esta altura creo que es la verdad que un poco lamentable tener que estar demostrando lo que la ciencia puede aportar. Llevamos, como usted dijo recién, 40 años en esta democracia y muchísimos han sido los avances y yo he sido parte de ese crecimiento, de haber sido becaria de
CONICOR en su momento, cuando la provincia tenía ese organismo, después CONICET, ser una de las pocas becarias de CONICET en su momento, la alegría de los primeros proyectos que la universidad tuvo con la creación de la agencia, el crecimiento que eso implicó, porque empezó a gestarse todo un grupo de trabajo que si no hubieran estado esas políticas de Estado sería impensable en este momento. Entonces, nosotros, en realidad, la comunidad universitaria está atenta a las palabras de que cualquier político o candidato pueda tener, porque sabemos que nuestra única respuesta, independientemente de quién diga las palabras, es con trabajo y con hechos. Claro, el problema es que la instalación de la creación de sentido es que ustedes no trabajan, porque Sí, por eso los quieren eliminar. Sí, bueno, posiblemente sea un desconocimiento de los candidatos, pero la verdad que nuestro trabajo, la ciencia en sí, es una actividad 24/7. O sea, es las 24 horas estar pensando y diagramando todos los días. El trabajo de nuestras familias nos lo pueden decir. Los aportes que se hacen en materia de ciencia, de la comunicación de la misma, la extensión, la proyección de todas nuestras investigaciones son múltiples, tanto en las ciencias, para las ciencias sociales como las ciencias exactas, las capacitaciones, la formación que tenemos, movernos, buscar la fuente, la financiación, estar en el extranjero, ir y trabajar con los mejores referentes y después traer eso aquí. ¿Y por qué cree que no se entiende, profesora? Nosotros a veces la propia comunidad científica está en su trabajo y a veces esa capacidad de poder comunicar lo que estamos haciendo cuesta. Yo creo que desde hace un tiempo a la fecha, digo los últimos 10 años, el Ministerio de Ciencia y Técnica ha estado trabajando en eso, apoyando. Yo he sido una de las que me he formado en comunicación científica para hacer estos nexos entre los periodistas y nosotros. Ahora la Secretaría de Ciencia y Técnica, en un programa de fortalecimiento, está gestando un área de comunicación científica para poder en la universidad para poder acercar precisamente a toda la comunidad qué es lo que estamos haciendo. Sí. Y quiero recalcar esto, que lo que estamos haciendo son cuestiones territoriales, porque el Estado es el único garante de las cuestiones territoriales en ciencia. Es el único que es capaz de poner en juego toda su estructura para que determinados temas tengan solución. No van a venir otros a solucionarnos los problemas. Los privados no creen que lo hagan. El privado puede colaborar para su interés particular. Sí, el privado puede apoyar a que algo en el mercado hoy esté. Por ejemplo, un gran éxito comercial el día de hoy es el desarrollo de todos los inoculantes microbianos. Ese gran conocimiento ha salido de las universidades públicas y que hoy en día ocupa gran parte del mercado agrícola. Pero es el Estado el que tiene que decir, bueno, ¿dónde están nuestros espacios de trabajo? ¿Qué es lo que la comunidad necesita? Que nosotros salgamos a investigar y a resolver. Es importante lo que usted dice, porque una de las respuestas que se dio dice, bueno, pero ¿dónde van a ir los científicos si se cierra el CONICET? Bueno, que se vayan al sector privado. Bueno, pero el sector privado no lo va a abarcar todo, va a abarcar los intereses que tienen ellos. Las necesidades que tiene una sociedad muchas veces no son compensadas por desarrollos privados. Tiene que estar el Estado, lo que usted acaba de decir. Tiene que estar el Estado. Mira, justamente este fin de semana, mirando así algunas cuestiones, estuve mirando para las clases, para mis clases, la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad que afecta al metabolismo de los hidratos de carbono, y una película que hace alusión a eso, de un padre que se pone a investigar, la pueden ver esa película, y él sale a buscar fondos
en Estados Unidos y tiene que buscar fondos de su bolsillo, digamos, prácticamente, porque el Estado no lo aporta. Las grandes empresas no ponen en juego su dinero para enfermedades que encima la cantidad de pacientes a los que puede atender es ínfima. Entonces, ¿quién sale en respuesta de eso? El Estado. No hay otro garante que no sea el Estado. Adriana, ¿usted cree que es necesario salir a explicar que el agua moja? Digamos, esta idea de para qué están los científicos, para qué está la energía atómica, para qué está una comisión. ¿Hay que enfrentar, que volver a hacer ese proceso es necesario en este tiempo? Yo creo que lamentablemente sí, es necesario que podamos explicar todo lo que haga falta que explicar. Me parece que tenemos también el deber público de poder estar a disposición de dar todas las explicaciones que hagan falta, pero siempre con la honestidad de evitar la violencia, ¿no? De evitar, digamos, preconceptos que ya, digamos, impidan un diálogo honesto. El poder explicar esto que vos decías recién, que el Estado Nacional en cualquier país del mundo desarrollado invierte y se ocupa de hacer ese tipo de investigaciones necesarias que quizás no son de interés de un privado, de una ganancia directa, pero que seguramente afectan al desarrollo de toda la sociedad de manera indirecta. Un montón de la inversión que hace el Estado Nacional en cualquier de esos países admirados no solo duplica, sino que diría multiplica por 10 la inversión que hace nuestro país en muchas áreas de investigación y que se reflejan justamente en, digamos, mayor número de investigadores, una masa crítica siempre se dice que se necesita para poder llegar a, digamos, una verdadera conclusión, a poder avanzar, a poder lograr aspectos interdisciplinarios, para poder tener un desarrollo de energía nuclear o desarrollo de energías alternativas. Uno también tiene que trabajar en contacto con la población, saber comunicar, saber explicar a diferentes lugares. Hay saberes que se cogeneran, si querés, ¿no? O sea, no solo la matemática, la física, la química, la ingeniería dan resultados a la hora de tener que llegar a que una tecnología sea visible, sea viable y dé el mejor resultado para la sociedad, sino que también se tiene que combinar con otros saberes para poder estar a disposición de la población, para que la gente pueda entender para qué se usa, para qué se sirve. Digamos, de poco me sirve desarrollar una estufa de alto rendimiento si la gente no la va a adoptar para tenerla en su casa porque no sabe cómo utilizarla. Entonces, ese tipo de cuestiones que implican muchísima combinación de saberes, esto que decíamos de la coproducción de conocimiento, el valorar el conocimiento que tienen las diferentes poblaciones por cuestiones ancestrales, por cuestiones de la apropiación de esa tierra. Entender esos procesos es fundamental para que otros procesos como el tener energía limpia, como consideramos que es la energía nuclear, que nos va a poder dar una mejora en el cambio climático y que se discutió en la COP 26 para poder demostrar de que era algo que podía estar a disposición de todo el mundo para poder lograr a tiempo un cambio en la producción de energía, en lo que llamamos la transición energética, conlleva muchísimos saberes, no solo, como decía antes, los saberes que a veces asociamos a un plan de negocios, de producir un producto que me dé una cierta ganancia. Eso también lo hace el CONICET, pero además de eso, y lo hacen también las universidades, lo hace la Comisión Nacional de Energía Atómica, el tener gente especializada en comunicación, gente especializada en exploración y minería, en acercarse a distintas poblaciones. La diversidad de conocimiento es fundamental a la hora de poner en valor todo lo que se puede hacer y toda la inversión que hace falta a un país para que pueda crecer en armonía. Ahora, usted tiene que gastar en energías, en explicar para qué sirve la energía atómica, algo que hace muchísimo que ya está superado, ¿no? En ese punto es, en cierto sentido, ya retroceder, porque si uno tiene que detenerse, bueno, les tengo que explicar de nuevo esto, porque atrasamos medio siglo si tenemos que volver a decir, ¿para qué tenemos la Comisión Nacional de Energía Atómica? ¿Eso no es ya haber perdido? No, yo creo que no. Yo creo que es una ganancia si logramos sentarnos a explicar, ¿sí? O sea, yo creo que ganamos si nos logramos sentar y que pueda haber un diálogo entre saberes, como decía antes. Si yo me puedo sentar a explicarle a alguien por qué
para lograr minimizar los efectos de cambio climático necesito un reactor, que además tenemos un proyecto propio, nacional, que es uno de los más avanzados del mundo, como puede ser el desarrollo del proyecto Karen, tengo saberes nuevos para contar de mi lado, pero también puedo escuchar del otro lado cuáles son sus temores, poder minimizarlos, poder explicar por qué, digamos, es un riesgo que por ahí se ve incentivado por los diferentes, qué sé yo, películas o diferentes cosas que incentivaron el miedo y que ese miedo es real. Yo no quiero minimizar eso. Entonces, si logro entender que del otro lado puede haber un miedo real y puedo lograr que la otra persona me escuche y poder explicar por qué puede dejar de tener miedo frente a determinados desarrollos tecnológicos, creo que es una ganancia para ambas partes. Entonces yo soy optimista, creo que ahí por la propositiva, por la cuestión positiva, y eso es un poco de las cuestiones que queremos poner sobre la mesa. Les pregunto a todos, Marcelo, me gustaría tu respuesta, si debe promoverse algún tipo de freno especial. De hecho, para algunas acciones que amenazan otro patrimonio del Estado, por ejemplo, pienso Aerolíneas Argentinas, se está tratando de blindar las acciones que son del Estado para que no se privaticen. Aquí la ciencia también debe movilizarse, más allá de informar, más allá de poner sobre la mesa los aspectos que implican un desarrollo científico. ¿Hay que tomar algún otro tipo de medida, algún otro freno a estas amenazas? Creo que hay un rol del sistema educativo en su conjunto, ¿no? Que obviamente no es coyuntural, no está siempre ligado a una coyuntura de una elección. Parece que hay dos cuestiones distintas. Una es la respuesta a determinadas propuestas políticas. O sea, no hay nada que explicarle a quien quiere cerrar el CONICET porque hay una decisión política de hacerlo. Sí. Porque son propuestas políticas de subordinación de los intereses de la nación a intereses externos, porque son plataformas que conciben al país con una subordinación de los intereses estratégicos a intereses externos. A ese sector no hay nada que explicarle. Ese sector lo que hay que hacer es contraponerle una propuesta política alternativa y sí trabajar para que el sistema educativo argentino y el sistema científico-tecnológico de la nación, que están profundamente imbricados, ¿no? Sí. Que vayan dando procesos de democratización cada vez más profundos. O sea, en general, cuando hay un alejamiento de muchos sectores de la población del sistema educativo público, el sistema educativo público no se valora lo suficiente, pero el problema es justamente necesitamos más Estado y no menos Estado. Cuando hablamos del retiro del sistema sanitario de muchos de los sectores populares del país, lo que necesitamos es más Estado, mejor educación pública, un sistema sanitario más cerca de la población en general. O sea, necesitamos, y ahí hay entonces un desafío de mediano y largo plazo, necesitamos que muchos más sectores de la población accedan a las universidades públicas argentinas, y ese me parece que es el desafío más importante. Porque cuando los derechos se hacen efectivos... Bueno, también está amenazada la universidad pública. También está amenazada, ¿no? sí, está amenazada, claro. Digamos. El sistema Primero educativo porque la idea de hay un sector que no cree que sean necesarias más universidades y ahora hay otro que cree que, bueno, no hay que desfinanciarla y darte un voucher y que vos eliges. No sé cómo funciona eso. Lo repito casi como loro porque nunca lo logré entender cómo funciona, porque además son recursos del Estado, ¿no? El voucher alguien lo tiene que pagar. Sí, es un delirio, Sí. ¿no? Verdaderamente un delirio. O sea, propuestas como esa, la propuesta del cierre de áreas estratégicas de la nación, la propuesta del voucher, son delirios porque en realidad en ningún programa serio y sólido puede pensar que un sistema educativo en un país pueda sostenerse con el aporte de un dinero a las familias. Eso es absurdo, ¿no? Hubo intentos en Chile, por ejemplo, esta propuesta además es muy vieja. Hubo intentos en Chile que condujeron al fracaso, a sistemas de exclusión, ¿no? Endeudamiento de la familia. Y además, y esto se lo pregunto, secretaria, usted lo debe haber experimentado, la valoración del científico argentino en el mundo es muy alta. No sé si porque tenemos capacidad de adaptarnos a cualquier situación, la resiliencia, enfrentarnos a la adversidad, tener... o sea que queremos minimizar algo que nos da orgullo fuera de la Argentina, que es demandado, buscado. No hay profesión que no sea valorada fuera del país. Sí. La formación que tienen nuestros
egresados universitarios es altísima, y en todas las disciplinas. Y son sumamente valorados cuando uno está en el extranjero. Ya te digo, o sea, se valora porque la formación no es solamente disciplinar, sino que es un conjunto de acciones que los docentes vamos a lo largo de la carrera de los estudiantes trabajando. Entonces, ese estudiante que egresa tiene la mayor formación en su disciplina, pero también creo que en otros aspectos ciudadanos, hay otros aspectos. Puede ser también por la propia génesis, de hecho de que está en una universidad que es pública, que es privada, o sea, con relación a otras privadas, no significa de que las privadas no valoren esas cosas, pero nuestros estudiantes valoran mucho eso de tener la mejor formación, los mejores docentes que están cada uno de ellos aportando algo para que él finalmente sea un profesional y un profesional de éxito, porque bueno, nosotros hemos estado en otros sitios, en el extranjero, en nuestras formaciones, y siempre hay un argentino. Uno va a cualquier institución de la que se te ocurra y siempre vas a encontrar, y a mí otra cosa que lo que me da orgullo es que si uno pregunta ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te formaste? De 10, 9 lo han hecho en universidades que son públicas. Entonces, hay una buena eso, ¿no? Ese valor agregado. ¿Por qué algo de lo que debemos sentirnos orgullosos queremos decir que es una carga para el Estado? Yo creo que, como dice Marcelo, hay que apostar a que las universidades realmente reciban mayor cantidad de estudiantes, estimular y potenciar a la población para que se acerque y que la universidad sea su espacio de formación. También tener políticas en el Estado para tratar de que esos estudiantes puedan culminar con sus carreras, que eso también es importante, no es solamente decirle tener la posibilidad de hacer tal carrera, sino que después acompañar todo ese proceso. También creo que bueno, es necesario que la población esté informada de todas esas cosas. Yo creo que hemos llegado a un punto en que nosotros estamos como asomándonos y del otro lado también los periodistas están como diciendo, formándose. Creo que es el momento como bisagra de juntar estas dos grandes áreas y salir a comunicar todo lo que la universidad hace. Nicolás, ¿qué pasa entre los investigadores jóvenes? Por los que están formados ya tienen las cartas echadas en su vida profesional, pero con los jóvenes, ¿qué clima de debate hay con este aspecto? Sí, bueno, ahí para agregar al debate que venían trayendo, digamos, de cómo defender o cómo la sociedad va a defender la universidad, yo creo que también hay que trabajar sobre abrir más la universidad, la sociedad. Muchas veces pasa que queda cerrada la universidad, sobre todo voy a hablar de Río Cuarto, digamos, que es la universidad que más conozco. A veces lo que está lejos del centro, lo que está lejos, digamos, de lo que pasa en la vida social cotidiana, se cierra, digamos, y hay que acercar la universidad de diferentes maneras. Creo que el caso de la Universidad Barrial, que está en el barrio Alberdi, es un caso de éxito de acercar la universidad al conjunto de la sociedad. Y la sociedad, cuando conoce, defiende lo que conoce, ¿no? Entonces, si nosotros logramos que la universidad o que el conjunto o que los institutos académicos, o sea, los institutos de formación, sean parte de ese tejido social, porque el tejido social es parte de esa universidad, y sea una retroalimentación, porque muchas veces pasa, o sea, me pasa a mí que soy graduado de la universidad, soy consejero graduado, y a veces pasa que el sistema universitario, como se forma una comunidad, un funcionamiento para los que están dentro de esa institución, expulsa, digamos, no en forma, digamos, intencional, ¿no? Pero a veces cuesta, digamos, llevar a esos puntos de equilibrio. Y después, cuando se habla de que la universidad o el sistema científico-tecnológico, los lugares de producción de conocimiento no generan valor o no aportan, digamos, eso no es cierto, digamos. O sea, la universidad podría salir y mostrar todas las actividades de extensión que hacen con distintos sectores privados. Por ejemplo, si vamos al caso de la Facultad de Ingeniería de Río Cuarto y tomamos el caso, por ejemplo, del IPSE, que es uno de los laboratorios de alta tensión más prestigioso del país. Hay 3 en el país, uno es el de Río Cuarto, otro es la Universidad de San Juan y otro es la Universidad de La Plata.
donde ahí se brindan servicios como, por ejemplo, ensayo en transformadores de alta tensión. Entonces, y eso lo hacen los privados y utilizan las instalaciones de la universidad, y eso genera un conocimiento también que después lo aprovechan los estudiantes para formación, digamos. Y todo eso hay que salir, comunicarlo y mostrarlo, digamos. Entonces, el sector privado también está utilizando esas instituciones y de hecho van a esos laboratorios porque son los más prestigiosos del país y no van a otros laboratorios privados, ¿no? Entonces, eso también a veces se desconoce. Y después, algo que quería remarcar, Guillermo, del viaje también que estuvimos en Jujuy, lo que vimos, digamos, con lo que nos comentaban los pueblos originarios, era el desplazamiento territorial que estaban teniendo por parte del gobierno provincial justamente porque están yendo detrás de los recursos naturales, ¿no? O sea, nos comentaban sectores de la comunidad donde hay recursos hídricos o recursos de litio o diversos recursos que también están en peligro, digamos, no es solo la cuestión educativa, sino también el uso de esos recursos naturales y cómo se van a explotar en este mundo. Sobre todo Jujuy tiene las mayores reservas de litio junto con otras provincias del norte argentino, y el mundo, que lo hemos charlado en otras oportunidades, necesita este recurso para la transición energética. Entonces, y Nicolás, discúlpame, no solo es por una cuestión de lo educativo, sino también por los recursos naturales, y eso también está en peligro, digamos, y la comunidad científica puede aportar mucho a eso también. Y Nicolás, ¿vos creés que es parte del mismo plan? Yo creo que sí, es sistemático, digamos. O sea, hay una cuestión, digamos, de cómo... O sea, Argentina está corriendo un gran riesgo de ir hacia una reprimarización de la economía, porque el mundo necesita esos recursos naturales. Y eso no es que lo decimos nosotros, los investigadores, los científicos o los tecnólogos que trabajamos en los sectores que utilizan este tipo de recursos, sino, por ejemplo, lo dicen institutos de Estados Unidos, por ejemplo, que Argentina es el lugar más barato, el mejor lugar que se recomienda a Livent, por ejemplo, que es una de las empresas multinacionales que explota el litio en Argentina, de venir a explotarlo acá al país, porque es el lugar que tiene menos impuestos o le sale más barato en términos de cuestiones impositivas a ese tipo de empresas. Y después, por ejemplo, Livent, si uno analiza en su plataforma, uno puede entrar a su plataforma de empresa y ve cuál es el negocio, y dice Argentina, ahí están los recursos primarios de litio, y después la manufacturación de esos recursos lo hacen en Estados Unidos o en China. Y ahí es donde se le da el valor agregado, y no es lo mismo exportar el producto materia prima o el producto con valor agregado. Y eso hay una gran diferencia, porque eso después genera riqueza para todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay una intencionalidad de bajar el nivel de discusión y ir o sea, fijémonos lo que estamos discutiendo. Si universidad sí o universidad no, si educación sí o educación no. O sea, es un debate muy bajo, digamos, si llegamos a este tipo de discusiones, cuando está demostrado, digamos, que en Argentina la educación pública es lo que ha sobrevivido a distintos procesos que han querido cerrarlo. O sea, no nos olvidemos del proceso de la dictadura, el proceso neoliberal de los 90. Todo eso, digamos, ha ido sistemáticamente atacando al sector donde se genera el conocimiento. Y de hecho lo han ido vapuleando, porque las carreras hoy están más segmentadas. O sea, si uno estudia ingeniería no ve ningún tipo de conocimiento social. O sea, nosotros no sabemos si la matriz energética que diseñamos, en el caso que yo soy ingeniero electricista, o la generación de energía tiene algún valor social o no en el territorio que estamos haciendo, porque eso muchas veces los planes de estudio, al estar tan parcializados como lo que ha quedado de los 90, o sea, yo estudié con el plan de estudio de ingeniería del año 97, así que totalmente neoliberal, no veíamos ningún tipo de consecuencia social sobre la implementación de ciertas tecnologías o el desarrollo de ciertas tecnologías. Entonces uno decía, no, hay que explotar el litio o hay que explotar ciertos recursos naturales para generación de energía, punto. Después eso no se relaciona con los territorios o con las sociedades a la cual uno va a afectar en caso de explotar esos recursos naturales. Entonces me parece que hay que hacer un abordaje integral y hay que elevar el debate, pero esto se genera haciendo parte de la sociedad toda. Y si la sociedad no viene a la universidad tiene que ir a hacer la sociedad, porque es el rol que tiene la universidad, y sobre todo Argentina, que tiene universidades en todos los territorios, ¿no? Me parece que hay que profundizar en ese vínculo.
Acabo de decir algo, Adriana, Nicolás, estamos discutiendo lo básico. ¿De quién es culpa? ¿Es culpa del fracaso de la política de no solucionar los problemas del ciudadano de a pie? ¿Se explica solamente por eso que haya surgido este emergente que propone cuestiones como las que nos amenazan hoy en día? ¿A qué cree que obedece esta situación desde su perspectiva? La verdad es que hay muchísimas explicaciones que se van dando en estos días, hay mucha gente analizando las situaciones, pero bueno, básicamente se entiende de que hay mucha gente con mucho enojo, con una situación en la cual por ahí no llega en su día a día a cubrir sus necesidades, por ahí se suma a un discurso de bronca, a un discurso que suma, digamos, propuestas irrealizables, pero que de alguna manera despiertan alguna especie de ingenuidad de poder resolver las cosas mágicamente, y ya sabemos que no es magia resolver situaciones, ¿no? Que se requiere en general, tendemos a no querer aceptar que los problemas complejos requieren soluciones complejas, y hay veces que cuesta querer encontrar esas soluciones complejas de manera conjunta. Hay mucho individualismo, hay mucho estudio, justamente esto que yo mencionaba antes de que hace falta otros saberes de los cuales yo no soy experta, obviamente. Yo, como dije antes, bueno, estudié física, estudié, digamos, también para ser maestra primaria, pero no estudié por ahí cómo se producen estos procesos sociales. Son justamente las ciencias políticas, las ciencias sociales las que por ahí pueden dar respuestas a por qué estos discursos que suman por ahí odio, y eso es lo preocupante, ¿no? Que después de 40 años de democracia tengamos que defender un valor que tiene que ver con el Estado de Derecho y con el derecho a poder seguir aprendiendo, y a que un Estado pueda ayudar a balancear los diferentes intereses de las corporaciones para evitar que la mayor parte de la gente se sume a este tipo de ideas de que mágicamente se les va a resolver un problema cuando sabemos que no es así. Eso es lo que nos preocupan los ataques desde lo individual, y también esto de creer que cada uno con su esfuerzo individual va a poder resolver su vida, ¿no? Sabemos que los esfuerzos individuales son importantes, pero muchos más importantes son los esfuerzos colectivos. Y ese formar redes y ese capacitarnos para poder trabajar en conjunto es más que necesario, sobre todo, digamos, desde los pequeños proyectos individuales de cada día, de la enseñanza en las universidades, de el poder valorizar. O sea, yo conozco muchos ejemplos de colegas míos que nos hemos tenido que ir del país en algunos momentos porque bueno, las políticas no nos permitían quedarnos, no nos permitían hacer nuestro desarrollo acá, pero optamos por volver a la Argentina porque entendemos que la educación pública es la que nos pagó, es la que logró que llegáramos a un cierto nivel de desarrollo, y apostamos a que la ciencia y la tecnología, y darle valor, esto que contaba hace un rato Nicolás, el poder darle valor agregado a nuestros recursos, es lo único que va a hacer que tengamos un país con mayor desarrollo. Y eso no lo vamos a hacer si no es con un Estado presente. Entonces, bueno, apostamos a esa idea de apostar al conocimiento, y que, bueno, que entendemos que somos muchas y muchos los que tenemos esa idea de que es posible un país diferente. ¿No hay aquí también, me voy a transformar en abogado del diablo, una autocrítica pendiente de la universidad, que siempre vivió como en una campana de cristal, con honrosas excepciones, por otra parte lo quiero aclarar, y no se conectó, esto que decía la secretaria, con las necesidades de los ciudadanos de a pie? Siempre fue como un lugar selecto en donde las vicisitudes, los avatares de la gente común le pasaban de cerca, pero nunca los atravesaban. Escucho opiniones, 30 segundos cada uno, Marcelo. Bueno, sin duda, a ver, la Universidad Argentina ha ido transitando procesos de incorporación de distintos sectores sociales. En algunos lugares hay incorporación de hijas y de hijos de sectores populares con ingresos muy escasos. Pero no, la Universidad Argentina no resolvió el problema de cómo los hijos y las hijas de los sectores populares ingresan de manera mayoritaria, ¿no? O sea que hay una... Pero más allá del ingreso, el involucrarse, ¿no? El involucrarse, sentirse afectado con lo que le pasa a la sociedad. Bueno, es que
yo creo que también, digo, esa matriz de composición que tiene que ver con una suerte de marca de clase, también es la que habilita otro tipo de diálogos, ¿no? Nosotros vemos, digo, que en determinadas universidades donde las matrículas son más altas en términos de los sectores populares, las propias políticas educativas también se van modificando. Pero también, bueno, hay algo que recién marcaban los colegas, ¿no? Que esto de... Parece que hay un problema serio en relación a una crisis de representación y un problema más vinculado a la participación. O sea, ¿cuáles son los ámbitos de participación en general de la población? Ahí hay un obstáculo muy severo, ¿no? ¿Profesora? Sí, creo que eso se soluciona con políticas que nos permitan continuamente estar interaccionando con la comunidad. Eso creo que es central. Todos los espacios, la semana pasada hubo un espacio asociado a la semana que viene, que son las JUPA, en la plaza, con toda una apuesta de lo que la universidad hace en materia de investigaciones. Sí, sí. Las JUPA son las jornadas universitarias de puertas abiertas. Exactamente, que son la semana que viene, los invitamos a todos. Y ahora, por ejemplo, que viene la rural, también tenemos unos espacios ahí para informarle y mostrarle todo lo que estamos haciendo. Pero yo creo que también a lo mejor esta situación se da en que, bueno, la sociedad se ha dado cuenta de que algo estamos haciendo y a lo mejor por ahí, es necesario este debate y creo que la forma es interaccionando y informando y capacitando y que realmente la población pueda acceder a la universidad y acompañar su recorrido. Eso es central. Nicolás, un concepto breve de despedida, igual, Adriana, para cerrar el programa. Sí, yo creo que ahí, Guillermo, que básicamente, o sea, la universidad tiene que estar abierta a la sociedad, digamos, o sea, tiene que estar abierta las 24 horas, digamos, con distintos programas y que la sociedad sea parte de la universidad. O sea, es pueblo y ciencia, ciudadanía y ciencia, sociedad y ciencia, no ciencia y. No son dos rutas separadas. Tienen que estar mancomunadas porque se van retroalimentando. Y primero tiene que estar la sociedad y después la ciencia. Y la ciencia para la sociedad. Y así, dialécticamente. Y eso yo creo que si logramos que eso sea así, digamos, o sea, no vamos a tener más este tipo de debate y vamos a estar pensando cuáles son las cosas que hacen falta para que crezca más el sector científico-tecnológico, la universidad, los institutos secundarios. O sea, me parece que si nosotros logramos que los sectores educativos, los sectores de desarrollo científico-tecnológico sean parte del entramado social, estos debates están saldados por sí solos. Adriana, su última frase, y prometo que la próxima la vamos a convocar para que nos hable de energía atómica, energía nuclear, el desarrollo en la Argentina. Bueno, con mucho placer, y eso es parte un poco de la reflexión. De poder estar abiertos a comunicar lo que hacen justamente los organismos de ciencia y tecnología del país, además de sumar a que los profesionales que se forman en nuestras universidades. Nosotros tenemos institutos educativos como son el Balseiro, el Instituto Sábato y el Instituto Van Benison, que forman profesionales en combinación con las universidades nacionales de Cuyo y de la Universidad de San Martín, pero también con otras universidades en las cuales han crecido, digamos, en el conurbano, y tener este acceso, como decía recién Nicolás, esta interacción con la población, de entender cuáles son las necesidades y poder tener ese diálogo permanente para poder saber que las soluciones que estamos buscando desde el sector científico-tecnológico afectan directamente a nuestra vida cotidiana, va a ser indispensable. Nosotros desde la medicina nuclear y la radioterapia, desde el aporte, digamos, a la sociedad, cada una de estas cosas que hacemos tenemos que darlas a conocer, ver que, digamos, su origen tiene que ver con esta interacción y, bueno, y estar disponibles, ¿no? Por eso me parece importante esta invitación y también estar dispuestos nosotros a aceptar esas invitaciones para estar presente y contarle a la sociedad lo que hacemos. Les agradezco a los cuatro. Han prestigiado. Un comentario. No tengo más tiempo, Nicolás. El presidente del Balseiro es otro riocuartense. Sí, claro, así que lo hemos entrevistado eso, aquí. No, y después, hoy también se está cumpliendo un hito importante en el sector nuclear, que es estar arrancando nuevamente Atucha 2, que se hizo una reparación muy importante en el reactor, y eso fue con científicos argentinos, ingenieros argentinos, vinculado al sector privado también. O sea, entre el Estado y el sector privado se pudo hacer un trabajo muy interesante también que se puede comentar en otra oportunidad, pero es para que veamos cómo el desarrollo argentino
avanza y es productivo para todos. No puede Nicolás con la naturaleza del río Cuartense. La secretaria dijo que en todos los lugares del mundo había un argentino. Sí. Él abrió una ventanita y es río Cuartense. Sí. Gracias, Nicolás. Bueno, así somos del imperio. Gracias a todos que han prestigiado con su presencia y reflexión en nuestro programa. Muy amables por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas A gracias. ustedes los encontramos mañana Chao, en otro debate de Así son las cosas.